Bueno, pues vamos a dar inicio. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestros ponentes y a los participantes que nos han acompañado cada miércoles en esta jornada de divulgación científica UAMSO Medifit, que es una iniciativa de la Coordinación General para el Fortalecimiento Académico y Vinculación de la Rectoría General de la UAM, en colaboración con la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica, la SOMEDIFIT, y con el apoyo del proyecto de divulgación de la ciencia de la Unidad Xochimilco. En esta ocasión tenemos nuestra 13ª sesión de los miércoles de divulgación de la ciencia y esta vez les presentaremos el tema Modelos de comunicación de la ciencia. Para esto me voy a permitir presentarles a los ponentes que nos van a acompañar en la sesión del día de hoy. Vamos a comenzar con el doctor Nemesio Chávez Arredondo, quien ya en más de una ocasión nos ha acompañado como ponente en las sesiones. Él es licenciado en Biología y doctor en Ciencias Sociales y Humanidades por la UAM. Ha sido director y subdirector de investigación y colecciones del Museo de Historia Natural de la Ciudad de México. Ha impartido los cursos de Biología Molecular, Química General, Orígenes y Evolución de la Vida y Procesos de Evolución Orgánica en la UAM Unidad Iztapalapa. Profesor de Fotografía y Elaboración de Audiovisuales en la Universidad Pedagógica Nacional y profesor del Seminario Comunicación de la Ciencia en el Instituto de Neurología. Fue ganador del Premio Nacional de Divulgación de la Ciencia en el 2018. Actualmente es profesor investigador del Departamento de Ciencias de la Comunicación de la UAM Unidad Coajimalpa y además es vicepresidente del Consejo Directivo 2020-2022 de la SOMEDIFIT. Sea usted bienvenido, doctor Nemesio. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. También les presento a la doctora Gabriela Frías Villegas. Ella estudió matemáticas, lengua y literatura inglesas modernas y comunicación de la ciencia. Además es doctora en filosofía de la ciencia por la UNAM. Ha publicado más de 70 artículos de comunicación de la ciencia y ha impartido un número similar de pláticas, además de varios capítulos de libros. Ha sido curadora de festivales de arte y ciencia como La Danza de las Neuronas, el ALEP, Las Fronteras de la Física y Ciencia, Ficción, Ciencia. Obtuvo el primer lugar del primer concurso de divulgación de la ciencia del CONACYT y el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz que otorga la UNAM. Sus intereses de investigación son los procesos de comunicación de la ciencia desde los institutos de investigación científica y los puntos de encuentro entre la ciencia, la literatura y el arte. Actualmente es comunicadora de la ciencia en el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. Bienvenida, doctora Frías. Muchas gracias, es un placer estar aquí con ustedes. Gracias. Y finalmente presento al doctor André Dorcé Ramos. Él es licenciado en Comunicación Social por la UAM Unidad Xochimilco y doctor en Estudios de Medios y Comunicación por el Goldsmiths College de la Universidad de Londres. En 1998 produjo y dirigió el documental Salud y Nutrición en Yucatán, bajo los auspicios de la Fundación Mexicana para la Salud. También trabajó como editor de noticias en halo.com. En 2007 diseñó y coordinó el primer proyecto de defensoría del televidente en México para el Canal 22, donde además fue nombrado defensor del televidente. Además, participó como coordinador del núcleo de comunicación en la conformación de la Unión Científicos Comprometidos con la Sociedad, UCCS. Ha sido profesor del posgrado en Políticas y Gestión Cultural y miembro del claustro de profesores del posgrado en Ciencias Antropológicas de la UAM Unidad Iztapalapa. Actualmente es profesor investigador del Departamento de Ciencias de la Comunicación de la UAM Unidad Coajimalpa. Bienvenido, doctor Dorcé. Muchas gracias, un gusto estar entre ustedes. Saludos, gracias por la invitación. Gracias a usted. Les platico la dinámica de la sesión. El día de hoy, cada ponente va a tener 15 minutos para su exposición de ideas, donde va a ser una exposición completamente libre en torno al tema. Posterior a esto tendremos un espacio para preguntas del público. Como cada miércoles, aprovecho este momento para invitar a las personas que ya se conectaron, que nos están acompañando hoy, para irnos dejando sus preguntas o comentarios para alguno de los ponentes o para los tres en el chat de aquí de Zoom que estará habilitado durante toda la sesión. Y finalmente, una vez que pasemos después de la sesión de preguntas, tendremos un espacio para las conclusiones o consideraciones finales de cada ponente, donde cada uno tendrá ahora 5 minutos libres para esto.
con la finalidad de que llevemos el tiempo de manera correcta. Va a aparecer un temporizador, una pantalla azul con un reloj cuando les falte 1 minuto para concluir. Así que en el caso en que estén ustedes compartiendo alguna presentación, se les va a interrumpir con la pantalla del temporizador. Y bueno, sin más, vamos a comenzar. El orden de participación va a ser el mismo en el que fueron presentados. Entonces, déjenme dejar de compartir. Y comenzamos entonces con el doctor Nemesio Chávez, quien tiene la palabra por 15 minutos. Muchas gracias, Celia. Buenas tardes nuevamente, Gabriela. ¿Qué tal, André? Bienvenidos nuestros asiduos de esta comunidad, de esta pequeña comunidad que se ha ido formando a lo largo de estas semanas, y esperemos que se fortalezca en el futuro. Modelos de comunicación de la ciencia es el tema del día de hoy. Hay muchas maneras de enfocar el concepto dentro de la comunicación de la ciencia, y de suyo el enfoque del concepto mismo del modelo es bastante amplio. Yo me voy a referir específicamente a una idea muy concreta que he tenido a lo largo de mi experiencia como comunicador de la ciencia, con esta idea de modelo, ¿no? Entonces, debo decir que la mayor parte de mi vida me he dedicado a la comunicación de la ciencia práctica, digamos, haciendo una serie de cuestiones que yo llamo acciones de comunicación. Ese es el concepto, acciones de comunicación, con varios temas, etcétera, en varias circunstancias, en diferentes instituciones. Y la primera parte de mi vida profesional, digamos, ocurrió en este ámbito de la práctica profesional de la comunicación de la ciencia. Y luego, ya en los últimos años, he tenido la oportunidad y la obligación de hacer una reflexión teórica, un análisis de esta misma práctica específicamente, ¿no? O sea, he estado haciendo un cierto tipo de actividades a lo largo de los años, y llegó un momento en que había que reflexionar teóricamente sobre el asunto, y en esto consistió un poco mi trabajo en el doctorado y mi tesis, etcétera, fue más o menos en lo que estuve trabajando, ¿no? Y esto partió del hecho de recopilar de alguna manera las diferentes formas, los diferentes momentos en que tuve que hacer acciones de comunicación. Les decía que el concepto es acciones de comunicación, porque hay muchas maneras de comunicarse, hay muchas circunstancias de comunicación, muchas necesidades específicas de comunicación, y entonces cada una de ellas es una acción de comunicación diferente. ¿A qué conclusión llegué yo en términos de poder ofrecer, de poder explicar un modelo que explicara eso que en la práctica había estado haciendo yo por muchos años, y que uniera, compendiara ese tipo de acciones diversas que hacía yo, sintiendo que trabajaba en la comunicación de la ciencia? Y a raíz de eso generé un pequeño modelo que está inspirado en un viejo modelo también, y yo le hice algunos ajustes que pudieran explicar todas las veces en que yo había incurrido en la comunicación de la ciencia, digamos. Entonces, lo primero que tenemos que reconocer es que toda acción de comunicación, comunicación de la ciencia específicamente, para hacerse, no para analizarse, sino le estaría yo hablando en este momento a aquel que quiere comunicar, que quiere ser comunicador, que quiere hacer una acción de comunicación que genere un producto de comunicación. Le estoy hablando al comunicador, no le estoy hablando al comunicólogo, que es capaz de hacer el análisis de ese producto ya terminado, darle vuelta, revisarlo, etcétera. Me estoy refiriendo al acto previo, a la acción de construir. Vamos a construir un producto de comunicación en virtud de que estamos realizando una acción de comunicación. Y para que eso ocurra, tiene que haber una serie de elementos fundamentales. Si esos elementos fundamentales no están presentes previamente, entonces es probable que no funcione nuestra acción de comunicación, ¿no? ¿Cuáles son esos elementos fundamentales? Eso es algo bastante lógico.
Para construir una acción de comunicación necesitamos qué vamos a comunicar, ¿no? ¿Qué es lo que nos interesa en términos de contenidos, carne? ¿Qué es lo que queremos comunicar, ¿no? Esos son los temas, esos serían los temas. En el caso de la comunicación de la ciencia, son los temas de la ciencia y hay muchísimos temas, ¿no? Hay una enorme variedad y riqueza de temas. Perdón. Por una parte, ese es un elemento fundamental. Cualquier comunicador de ciencia, entonces, tiene que conocer, de alguna manera, el tema, y conocerlo a profundidad, y conocerlo a cierto nivel de cabalidad, porque solamente así va a poder trabajar sobre el tema con eso que llamamos capacidad de recreación, ¿sí? Que la comunicación de la ciencia tiene esa recreación. Entonces, punto número 1, conocer el tema. Hay que buscar la manera de conocer el tema. Un especialista en una ciencia dura, por definición, más o menos conoce su tema. Quien no conoce el tema, pues, tendrá que estudiarlo y profundizar en el tema, ¿no? Ahí no hay salida. Para poder comunicar algo bien dentro de este modelo, hay que tratar de conocer lo más profundamente posible el tema, ¿no? Y lo mismo, conocer lo más profundamente posible el otro elemento que juega fuertemente en la construcción de una acción de comunicación, que es el público, ¿no? El público es absolutamente fundamental. Es probablemente no el punto de partida, no es el tema el punto de partida de la acción de comunicación, sino más bien el público. El público es el que nos da la razón, el que nos establece la necesidad, el que comienza el diálogo para que nosotros decidamos hacer una acción de comunicación. Entonces, no hay públicos generales, no existen. Hay montones, miriadas de públicos especializados, ¿no? Entonces, además de conocer el tema a cabalidad, tenemos la obligación de conocer al público a cabalidad. También, dos cosas a conocer. Ya habíamos hablado de la interdisciplina, el conocimiento del tema y el conocimiento del público. Son conocimientos profundos y especializados ambos. Esos son los dos primeros elementos que tenemos que considerar con antelación para trabajar en nuestra acción de comunicación. El otro elemento, pues, es también bastante lógico. Es el medio por el cual vamos a ese tema, hacerlo llegar a ese público. Entonces, el medio, pues, ¿qué les digo? Puede ser cualquiera, ¿no? Estamos utilizando un medio, medios escritos, medios emergentes, medios confundieran. Ahorita ya medios para intentar comunicarnos, ahí están, sobran, ¿no? Formatos, géneros, medios, todo ahí está como entremezclado. El caso es que nosotros como comunicadores, teniendo con certeza el tema y el público, el medio nos es indispensable para que se vaya terminando de construir nuestra acción de comunicación, ¿no? Y el último es algo un poquito más intangible, que es un propósito, ¿no? Una intención, un para qué. Tengo un tema que voy a comunicar a cierto público, con cierto medio, con tal intención. Y esa intención tiene que estar súper definida, tiene que estar lo más definida posible. Porque solamente teniendo un objetivo y un propósito perfectamente definido, a la larga podremos efectuar una evaluación en tanto veamos el impacto real que tenga esta acción comunicativa. Esos 4 elementos son absolutamente fundamentales. Si no los tiene claro, los tiene claros con antelación un comunicador, la cosa no le va a funcionar. Es muy probable que su acción, que va a terminar siendo un objeto, no termine de funcionar. Entonces, el modelo para la creación, el modelo de producción de un objeto, de un producto de comunicación vía una acción comunicativa, pasa a través de considerar estas 4 cosas con antelación y con toda claridad, ¿no?
Si no conocemos bien el tema, si no conocemos bien el público, si no manejamos bien nuestro medio y si no tenemos clara una intención, nuestro esfuerzo se puede desbarrancar. Tampoco tenerlo claro garantiza que nos vaya a salir bien la cosa, pero lo que sí nos puede garantizar no tenerlo todo claro es que la cosa no va a salir. Entonces, esos serían los elementos fundamentales para un modelo de producción, un modelo de producción de objetos de comunicación. Entonces, ese es un modelo de comunicación de ciencia, ¿no? Hay muchos, hay otros modelos de comunicación de ciencia. Yo me quedo en este, porque es el modelo que me explica un poco mi trabajo y que engloba todas las acciones que estuve haciendo a lo largo de mi vida y que puedo compendiar en una reflexión teórica de este tamaño. ¿Dónde comenzó toda esta historia de pensar en modelar mi propio trabajo? Pues bueno, puedo contar una anécdota que forma parte incluso de una de mis experiencias más increíbles en términos de comunicación de ciencia, ¿no? No sé si ya la haya contado en esta circunstancia, pero la cuento con cierta frecuencia, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Muy sencillo, yo iba con mi peluquero, me cortaba el pelo él, tenía una costumbre extraña de empezar a trabajar muy tarde, como a las 6 de la tarde, y terminaba de trabajar como a las 12 de la noche, ¿no? Y yo me iba y me cortaba el pelo, y un buen día, me gustaba mucho ese horario porque yo terminaba también mi trabajo y podía ir a cortarme el pelo ya a las 10 de la noche, era muy cómodo. Y entonces muchas veces nos encontrábamos Tony y yo solos en su peluquería y él cortándome el pelo. Y un día, a esas deshoras, después de que casi termina su trabajo, me dice, oye, Nemesio, fíjate que ayer vi un programa en la tele sobre cuestiones de satélites y transmisiones con los satélites y cosas de esas. Y me dice, oye, ¿y eso cómo funciona? ¿No? Debo decir que Tony es una persona muy inteligente, pero tenía una instrucción muy básica. Creo que nada más había estudiado la primaria. Entonces, la comunicación empezó con él. Él empezó por preguntarme, ¿no? Y empezamos a platicar. En ese momento dije, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Y empecé a jalar algunos hilos y empezamos a platicar de esto. Y por supuesto le hablé de la fuerza de la gravedad y de la tecnología de lanzaderas de cohetes y de las órbitas geoestacionarias, etcétera. Todo esto le empecé a hablar de una manera muy gradual. Se empezó a interesar y la siguiente vez que fui hablamos de otra cosa y la siguiente vez que fui el discurso se fue haciendo cada vez más largo y más complejo. Un buen día, de plano, me dice, oye, Nemesio, ¿sabes qué? Yo ya no sé si agradecerte o reclamarte, porque desde aquella vez que te pregunté sobre los satélites y todo y me empezaste, dice, yo ya no soy la misma persona, ¿no? ¿Cómo? Y me dice, sí, yo ya no pienso igual. Yo ya voy en el metro y voy viendo a las demás personas y me pregunto si piensan parecido a lo que pienso yo, si cómo piensan. Y yo dije, uy. Y bueno, ya para no hacerles el cuento largo, en una siguiente ocasión llegó con un pequeño cuaderno. ¿Se acuerdan que les dije que él había estudiado la primaria y entonces tenía una letra muy grande y no era una letra linda? Y entonces en un pequeño cuadernito había empezado a escribir y me dice, fíjate que ya estoy empezando a escribir las cosas que estoy pensando, ¿no? Y eso a mí, por una parte me llenó de orgullo, pero por otra parte me destrozó el corazón porque me pregunté, ¿y ahora cómo hago para que esta persona vuelva a recuperar la calma espiritual, ¿no? Después de que se destapó por ese lado, ¿no? Esta anécdota que les cuento es para mí uno de mis experiencias de divulgación más satisfactorias, y de ahí también sale este modelo del que les hablo, ¿no? El público, ¿no? El público era una sola persona, pueden ser muchas personas, ¿no? Puede ser un salón de clase, puede ser un auditorio, etcétera, etcétera. Era Tony, ¿no? Uno, ¿no? ¿El medio cuál era? Era un medio audiovisual en vivo,
de frente, diciendo cosas. Diálogo, un modelo con mucho diálogo. Él empezó el juego, ¿no? ¿Cuál era la intención? La intención era resolverle sus dudas, resolverle sus preguntas, ¿no? Entonces, era un público, era un medio vivo, audiovisual, dialogante. La intención era atenderle sus broncas. ¿Y la temática cuál fue? Pues se amplió. Empezó siendo preguntas sobre el espacio y la gravedad, y nos seguimos hablando de N y N cosas hasta que pues ya seguramente en algún momento tuvo insomnio de ponerse a pensar eso y de a ver cuándo le regresa la calma al alma. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Nemesio. Siempre es un placer escucharlo y en este caso escuchar esta experiencia tuya con la comunicación de la ciencia, una experiencia, yo creo que comunicación de la ciencia de tipo informal, ¿no? Digo, lo está conversando ahí con su peluquero y bueno, podemos ver las diversas modalidades que tenemos, pues en realidad todos, ¿no? Para poder comunicar algo de lo que sabemos, que creo que es uno de los objetivos principales de esta disciplina, como tal, comunicar el conocimiento que se tiene. Como siempre, doctor, siempre muy atinado a sus comentarios. En este caso, mencionó la parte de una acción de comunicación de la ciencia, que no sé si ya se había tocado antes. Y bueno, el cumplir con estos, no sé si llamarle parámetros o características o requisitos para poder comunicar ciencia, que en este caso pues que el comunicador sepa de lo que habla, sepa del tema en cuestión, conocer al público, tener un medio, que por cierto a lo largo de estas sesiones pues hemos visto diversos medios para comunicar la ciencia, ¿no? Hemos visto en la literatura, el cine, la televisión, radio, libros, por supuesto, museos. Tener un propósito, un objetivo y por supuesto poder después medir el impacto, ¿no? Qué tan benéfico resulta la acción, que por cierto también ya tuvimos una sesión sobre ese tema. Muchísimas gracias, doctor Nemesio. Vamos a continuar entonces con la doctora Gabriela Frías. Doctora, tiene 15 minutos para su exposición. Micrófono, sí. Muchísimas gracias. Bueno, pues es un placer de nuevo estar aquí con ustedes. Muchas gracias a Nemesio y a todos por la invitación. Bueno, yo voy a hablar de un modelo de comunicación de la ciencia que propuse para mi tesis doctoral. Yo me doctoré hace un par de años. Voy a compartir pantalla para comentarles sobre esto. Bueno, se llama un modelo dialógico integral para comunicar la ciencia desde los institutos de investigación científica. Ese es el nombre de mi presentación. Yo estoy en el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. Ahí coordiné la unidad de comunicación de la ciencia por 10 años y desde hace como 3 ya no coordino, sigo ahí, pero básicamente estoy escribiendo. Pero esto es, digamos que un trabajo teórico práctico a partir de mi experiencia ahí y bueno, otras cosas que mencionaré más adelante. Como jefa de comunicación de la ciencia del instituto, pues tuve acceso y tuve la oportunidad de ver muchos experimentos interesantes en los que estaba involucrado el instituto. Uno de ellos fue el del Observatorio Pierre Auger en las Pampas Argentinas, al fin del mundo, en la ciudad de Malargüe, que es una comunidad rural. Y ustedes pueden ver que aquí hay unos tanques en el observatorio que sirven para detectar rayos cósmicos ultraenergéticos. Los rayos cósmicos no se pueden ver, vienen de los eventos más extremos del universo. Estos tanques estaban colocados a lo largo de un territorio enorme, como de toda un área como la de la Ciudad de México, y estaban instalados en la tierra de los pobladores locales, que eran básicamente gauchos y gente que se dedicaba al comercio local. Y la gente del lugar no sabía para qué eran esos tanques. Yo fui ahí a trabajar, a investigar el proyecto, pero cuando empecé a investigar a la gente de la comunidad rural, empecé a preguntarles qué era el proyecto. Me decían que no sabían, algunos tenían miedo porque pensaban que los tanques servían para atraer cosas malas, radiación, etcétera, etcétera. Entonces esa fue una experiencia bastante fuerte para mí en Argentina. Y otra experiencia similar fue la que tuve con las visitas que hice varias veces al Observatorio Hawk, que está aquí en el Parque Nacional Pico de Orizaba.
entre el volcán Pico de Orizaba y no me acuerdo cómo se llama el otro, son 2 volcanes, y también son tanques que sirven para detectar rayos cósmicos y rayos gamma que vienen del espacio. Un momento impactante para mí, yo seguí toda la construcción de este observatorio porque el instituto estaba muy involucrado. Hay que subir, es bastante alto, está cerca del telescopio milimétrico. Y un momento impactante fue la inauguración de dicho observatorio. El observatorio se hizo gracias a la mano de obra de una localidad cercana que se llamaba Atzitzintla. Está muy cerquita y todos los trabajadores pues, se dedicaron un buen tiempo a construir los tanques, a preparar comida para los investigadores, etcétera, etcétera. Pero a la hora de la inauguración, que fue muy bonita, muy impactante, estaba la crème de la física en México. No había un solo poblador ahí como invitado, ni siquiera el presidente municipal, ninguna autoridad del pueblo, pero sí estaban presentes como meseros, como choferes, etcétera. Entonces, cuando a uno le preguntaba a la gente de la localidad que para qué era eso, decían, ay, es que el gobierno acaba de inaugurar esos tanques para guardar agua para las sequías, porque estos tanques funcionan con agua, lo cual era absolutamente falso. Entonces, había ahí alguna cosa muy complicada de falta de información en la localidad, y entonces ahí yo me empecé a preguntar, pues, cuál era el papel de los centros, institutos, experimentos de investigación científica con las gentes de las localidades, y no solamente en casos de comunidades rurales, sino incluso en las ciudades grandes o en diferentes tipos de ámbitos. Entonces, pues reflexioné sobre esto en una tesis titulada Ideología, Cultura, Ciencia, Comunicación, Comunicación de la Ciencia desde los Institutos de Investigación Científica. Para hacer esta investigación, bueno, pues investigué los proyectos que mencioné anteriormente y viajé alrededor del mundo para entrevistar jefes de oficinas de comunicación que tuvieran proyectos que me interesaban por diferentes razones en 10 países. Estuve 2 veces en Ginebra, en Suiza, en el CERN, donde está el colisionador de hadrones. Fui a la NASA, fui a Argentina, estuve en Canadá, en Brasil, anduve por todos lados investigando cómo hacían la comunicación de la ciencia, y también entrevisté a los jefes de las oficinas de comunicación de la ciencia, de los institutos de astronomía, física, y bueno, yo estaba en ciencias nucleares, para ver cómo planteaban sus proyectos de comunicación de la ciencia. Para la investigación teórica de la tesis, bueno, mi tesis era en filosofía de la ciencia, entonces hice un análisis teórico desde la filosofía, la sociología y la historia de la ciencia a partir de la investigación empírica. Dicha investigación teórica está basada en los trabajos de Leon Olivet, de Jürgen Habermas, de Ana María Sánchez Mora, de Bourdieu, entre varios otros. Y a partir de los resultados de dicho análisis, propuse un modelo dialógico integral de comunicación de la ciencia para los institutos. Algunas problemáticas de la comunicación de la ciencia desde los institutos de investigación científica es que en esto se crean oficinas de comunicación para publicitar el trabajo de los investigadores, pero rara vez se piensa en la gente que va a recibir el mensaje, sino simplemente se quiere obtener una serie de cosas, pues muy en el modelo de déficit. Se espera que los científicos sin entrenamiento en comunicación de la ciencia participen en las acciones comunicativas. Los participantes a los que se invita a entrar a estas acciones provienen de comunidades muy diversas. Pueden ser niñas jóvenes, miembros de comunidades rurales, artistas, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los que llegan al instituto. Algunas problemáticas de los encuentros entre científicos y personas ajenas de la comunidad es, pues, esto que ya ha comentado Karina Cortázar de la desconfianza autoinfringida. Esto es decir, van al instituto, les cuentan algo y dicen, no, yo no lo entiendo porque soy muy, muy tonta, lo cual no es cierto. Siempre es un mal comunicador, no un mal receptor. Hay prejuicios de ambos lados, por ejemplo, prejuicios de la manera en que es un científico, esta persona medio loca, con bata blanca, etcétera, pero también del otro lado, los científicos muchas veces dicen, no, es que esta gente no es suficientemente lista para entenderme, entre muchas otras cosas. Entonces hay representaciones equívocas de ambos lados, hay lenguajes inconmensurables, porque los científicos pues hablan con el lenguaje de la ciencia, el lenguaje especializado, y el resto de la gente que no ha sido entrenada en este edificio no lo entiende.
los participantes son de mundos diferentes, de hecho, como dice Kuhn, o sea, tienen contextos diferentes, historias diferentes, idiomas diferentes. No me refiero a idiomas simplemente español, inglés, sino matemáticas y español, etc. Hay una jerarquización artificial de saberes. Cuando uno entra a un instituto de ciencia, todos piensan que la ciencia es lo más importante de todo. Y aunque la ciencia es crucial para muchas cosas, pues hay muchos saberes importantes también. Nemesio ya comentó la falacia del público general, que no hay tal, y hay diferencias en los valores de los participantes. Entonces, el modelo normativo que yo propuse en este modelo, los miembros de las unidades de comunicación de la ciencia funcionan como mediadores entre los científicos y las comunidades que se acercan a las acciones comunicativas. Es un modelo normativo para pues, tener alguna guía de cómo actuar en ciertos momentos. En una primera fase, son 3, los miembros de la unidad de comunicación de la ciencia impulsan la creación de centros o esferas públicas de comunicación. Este es un término de Habermas. Las esferas de comunicación pues, son simplemente espacios seguros para llevar diálogos libres. Es decir, todos pueden opinar, todos pueden protestar, todos tienen el mismo derecho, científicos o gente de otras comunidades. En las esferas hay una comunicación sin restricciones y sin dominación, es decir, otra vez, no se considera en este modelo que los científicos son más importantes que cualquier otro miembro de la acción comunicativa, ni que los divulgadores, ni que la gente que se acerca. Aquellos actores que acepten la invitación a participar en las acciones comunicativas escogerán un tema de discusión o aceptarán uno propuesto por los comunicadores de la ciencia. El concepto de hospitalidad es fundamental. Y esto fue algo que estuve trabajando mucho con esta idea de abrir el instituto para que la gente pudiera entrar y se sintiera bienvenida. Eso, por supuesto, ahorita no se puede hacer. Bueno, en esta parte, en la segunda fase, el encuentro dialógico se da en el contexto del mundo de la vida, que es otro concepto de Habermas. El mundo de la vida comprende la cultura, la sociedad, la personalidad, todas las facetas en diferentes niveles de la gente. Por ejemplo, en la parte de la cultura quiere decir los códigos de conducta similares entre grupos culturales. En este modelo se reconoce el multiculturalismo. Es decir, se reconoce que hay muchas culturas científicas, no solo una. Hay un estudio muy interesante de las culturas de física de Luis Reyes Galindo, que detectó al menos 8 culturas diferentes en términos de códigos, de lenguajes inconmensurables, de rituales, en la física nada más. Y bueno, no digamos entre la gente de fuera que se acerca a las acciones comunicativas. En términos de mediación, los comunicadores de la ciencia recrearán el conocimiento científico, pues con las técnicas que ya conocemos en distintos medios, para hacerlo accesible y agradable para los miembros de las comunidades ajenas a la ciencia. Los comunicadores de la ciencia aprenderán sobre las comunidades externas a los institutos y le proporcionarán el contexto a los científicos. Es decir, los comunicadores de la ciencia aprenden sobre todos y les dan contexto a ambas partes. En la tercera fase se impulsará un diálogo en el que todos los participantes actúan comunicativamente y aprenden sobre los marcos conceptuales de los demás. Ojo, la diferencia de este modelo con otros es que los científicos tienen que aprender sobre los que vienen al instituto a platicar con ellos. O sea, si vienen de una comunidad rural tienen que saber de dónde vienen, qué hacen, a qué se dedican. Si son artistas conceptuales tienen que acercarse a su arte, etcétera, etcétera. En el proceso, alguien abrirá una secuencia de interacción orientada al entendimiento que apele prácticamente a la perspectiva de validez transobjetiva. Básicamente a esto me refiero con que tienen que entrar en la fase de entendimiento, que quiere decir escuchar al otro, no necesariamente estar de acuerdo con él, pero ver su punto de vista. Ese es el concepto de entendimiento de Habermas. No se necesita un consenso global, sino simplemente escuchar al otro. Y algunos de los resultados que se esperan al usar el modelo dialógico integral es que todos los participantes aprenderán sobre los conocimientos, los valores, las acciones rituales del interlocutor, científicos y gente de otras comunidades. También aprenderán sobre los valores, las acciones, los rituales, todo. En particular, los participantes en las acciones comunicativas que pertenezcan a una comunidad externa a la comunidad científica obtendrán información y conocimiento sobre algún tema de la tecnociencia que sea parte de este diálogo.
Todos los participantes atravesarán por una transformación epistémica, axiológica y lingüística, es decir, se transformarán cuando aprendan del otro, aprendan sobre sus valores, sus lenguajes, etcétera, etcétera. Esto es algo que hemos hecho muchas veces en la práctica y modificarán sus marcos conceptuales. Se espera un proceso de apropiación de la ciencia entre aquellos que no sean científicos, donde el pensamiento crítico juega un papel fundamental. También se espera un cambio en las prácticas relacionadas con la ciencia y la tecnología entre aquellos que no pertenezcan a la comunidad científica. Pero ojo, también hay cambios muy fuertes entre los científicos. Y bueno, basándome en este modelo, propuse una nueva definición de comunicación de la ciencia. Yo tomaba antes la definición de Ana María Sánchez Mora de divulgación, digamos que esa es la definición previa para mí. Y esta es la nueva que yo propuse en mi tesis, que dice: la comunicación de la ciencia es una labor profesional e interdisciplinaria cuyo objetivo es impulsar acciones comunicativas horizontales, donde no hay jerarquías entre los científicos y el resto de la gente, entre los miembros de las comunidades científicas y distintos grupos culturales para llegar a un entendimiento y generar una transformación en los marcos conceptuales de los participantes y una apropiación de los conocimientos tecnocientíficos. Y bueno, algunas conclusiones ya para terminar. Yo creo que es crucial que un instituto de investigación científica tenga una oficina de comunicación de la ciencia donde haya profesionales en el área que funcionen como mediadores en las acciones comunicativas. Doctora, ya no la escuchamos. Sigue conectada, pero ya no la escuchamos, creo. Pues creo que se desconectó o seguramente tuvo algún conflicto porque sigue conectada y su micrófono está encendido, pero no está respondiendo. Bueno, si no, creo que entonces podríamos pasar con el siguiente ponente y si acaso le habrá faltado algo a la doctora, podríamos continuar en las conclusiones. Doctor Nemesio, ¿iba a comentar algo? No, todo en orden, todo bien. Ok, me apareció aquí activo. No. Bueno, vamos a esperar entonces a que la doctora se conecte nuevamente. Mientras vamos a continuar entonces a darle paso a la participación del doctor Dorcet, si le parece bien, doctor. Ahí no se escucha, doctor. ¿Ahí se oye? Sí. Ahí estamos ya. Me encantaría poder esperar un poco más a la doctora Gabriela, si es posible. Sí, por lo que veo se desconectó, ya no me aparece aquí en la lista de participantes. A ver si se puede conectar de nueva cuenta, porque me gustaría aprovechar su cierre, ¿no? Su cierre como para de ahí darle continuidad a los planteamientos que les quiero compartir. Aunque entiendo que sí, bueno, tal vez sí. Ahí está Gabriela, qué bueno que ya llegó. ¿Su micrófono, doctora Gabriela? A ver, creo sí. ¿me escuchan? Sí, doctora. ¿Termino de volada? O... Sí, si quiere, Sí, por favor. terminar, por supuesto. Ok, gracias, perdón. Sí, no se preocupe. Saben que la tecnología, a veces... Sí, a veces sucede, no se preocupe. Ok, perfecto. Bueno, ya estaba nada más en las conclusiones, era la última diapositiva. Claro. Entonces estaba diciendo que... ¿sí se está viendo la pantalla? Sí. Sí, se ve. Es crucial para un instituto de investigación científica tener una oficina de comunicación formada por profesionales en el área que funcionan como mediadores en las acciones comunicativas. El uso del modelo puede impulsar entendimiento entre los actores que participan en acciones comunicativas sobre temas relacionados con las tecnociencias. Y este modelo puede tener muchos ámbitos de aplicación dependiendo de los medios, estrategias, objetivos que elija cada oficina. Ahora, este modelo está pensado para acciones comunicativas pre-pandemia. O sea, a mí jamás se me ocurrió en ese momento pensar que nos íbamos a estar reuniendo así. Entonces, mi siguiente paso va a ser pensar en modelos similares, horizontales de comunicación entre gente de muchas comunidades, también en el modo virtual, porque no sabemos a qué nos va a llevar esto. Y perdón por la interrupción, muchísimas gracias. Con esto termino. No se preocupe, doctora Gabriela, suelen suceder, como usted lo comentaba, nos hemos tratado de adaptar, creo que todos o la mayoría, a la nueva modalidad virtual. Por supuesto, también su modelo se tendrá que adaptar también.
Bueno, pues muchísimas gracias, doctora, por este modelo que por lo que veo fue el utilizado o el que usted elaboró para su tesis de doctorado, cosa que me da mucho gusto. Siempre es importante tener este tipo de conocimientos, sobre todo conocimientos formales, ¿no? De cómo es la formación de un comunicador de la ciencia. Justo ahí tocó un tema que ya se ha venido tocando en otras sesiones, de no aventar al ruedo a un científico a comunicar ciencia, ¿no? No porque lo sea o sea un experto del tema, podría en automático volverse comunicador de la ciencia, ¿no? Ya se ha tocado en algunas sesiones anteriores, inclusive en toda la formación, valga la redundancia, formación formal que tendría que tener un científico o una persona para ser comunicador de la ciencia, ¿no? Y también este punto importante que ya han tocado tanto el doctor Nemesio como usted, que es la parte del no público en general. Creo que yo también personalmente voy a dejar de utilizar el término de público en general, ya que veo que hay diversos tipos de públicos y cada uno es especializado. Entonces, como les digo, cada sesión vamos aprendiendo cosas de ustedes. Bueno, pues muchísimas gracias, doctora Gabriela. Vamos entonces ahora sí a dar paso al doctor Dorcé. Así que adelante, doctor, tiene sus 15 minutos para la exposición. Muchas gracias, encantado por esta invitación tan generosa que me hacen, de poder compartirles algunas ideas y reflexiones que pues son también de carácter preliminar. Quiero especialmente agradecerle a Gabriela por esta riquísima experiencia de ofrecernos, bueno, y a Nemesio también, por supuesto, pero con Nemesio tengo ya más contacto y conozco más su trabajo, el cual admiro y respeto, pero es la primera vez que directamente escucho a Gabriela y me encuentro súper estimulante el trabajo y el ejercicio de organización, interpretación, intervención en el ámbito de la comunicación de la ciencia. Me parece muy productivo el esquema y el modelo que manejas, Gabriela, y gracias por eso, porque quería justo escuchar tus palabras finales en esta primera intervención, porque, y bueno, y además, ahora que regresas después de que se fue la señal de internet, o que se interrumpió la señal de internet, me dio todavía más pauta a un punto que quiero, con el que quiero empezar este diálogo, o bueno, continuar este diálogo en realidad, continuar. Y es la idea de la incertidumbre. La incertidumbre como una fuerza, como un campo de organización, ¿no? Un campo de organización de la vida. Y que me parece que, bueno, el hecho de que en este momento, en una conversación mediada por las tecnologías de la información y la comunicación, por estas plataformas que en este momento nos estamos escuchando y nos estamos viendo, para reflexionar sobre la naturaleza de la comunicación de la ciencia y sus distintos modelos, de repente, ¡puc!, se corta. Se corta porque todos los dispositivos técnicos, tecnológicos, etcétera, encuentran con algún fallo, con algún error, con alguna interrupción, ¿no? Y evidentemente eso no solamente nos habla de la incertidumbre, sino también de la contingencia. Y me parece que la contingencia lo que habilita como noción, vinculada también a la incertidumbre, es la posibilidad de responder y sobre todo de adaptarse. Entonces hay un conjunto de nociones. Hay una triada de nociones que son importantes en este planteamiento. Una es la incertidumbre, la otra la contingencia y por lo tanto también la acción, ¿no? La acción en este momento consciente, vinculada por esquemas más o menos racionales, por el afecto también. Voy a mencionar muy brevemente el afecto más adelante, o lo afectivo en todo caso, pero como parte también de los esquemas de racionalización que se movilizan en las formas de producción de conocimiento. Y entonces, me parece que la idea de la incertidumbre, entonces, tenerla muy presente como una fuerza, como un ámbito organizador de las interacciones, no solamente de la vida en un sentido descriptivo más amplio, la forma en la que, por ejemplo, la física o la matemática, la misma biología hoy día hablan de la incertidumbre, la forma en la que teoría de sistemas y las teorías de la complejidad lo incorporan como una lógica que todavía sigue siendo y que seguirá siendo
concebida, conceptualizada, descrita, etcétera, pero que tiene la posibilidad de organizar grandes sistemas complejos, y en este caso los sistemas de la vida, y por lo tanto también los sistemas y las formas y las dinámicas de interacción y de comunicación. Pero en este caso más acotado, pues estamos hablando del sistema, o de lo que se podría conocer como el sistema o los sistemas sociales y sus formas de interacción, comunicación. Y en ese plano encuentro súper sugerente lo que planteas, Gabriela, sobre las unidades de comunicación de la ciencia, por un lado. Rescato lo que plantea Nemesio sobre la acción comunicativa, sus vínculos, digamos, por un lado, filosóficos que arrastran el trabajo, en particular de Habermas, el despliegue de la idea de que dentro de este sistema social existen esferas o espacios, acotaciones, en donde grupos de actores, personas, individuos, agentes, actores, como se les quiera llamar, son partícipes de producción de experiencias vitales, de producción de interacción y comunicación, y por supuesto producción, evidentemente, de prácticas específicas de producción de conocimiento y saberes, ¿no? Y en ese esquema estaría la ciencia, en uno de esos planos importantes. Y por eso aprovecho la emergencia, la emergencia en este momento, la expresión de la incertidumbre en este intercambio que estamos teniendo ahora, para utilizarlo como pretexto para plantear justo preguntas para continuar, digamos, con esta reflexión en torno a los modelos de comunicación posible de la ciencia. Y en particular me gustaría hacer el énfasis no tanto en la ciencia, que si bien es cierto, entiendo que en los seminarios, bueno, o en este espacio al que amablemente me han invitado, pues vienen reflexión en particular de la ciencia. Y entiendo por algunas de las sesiones que pude ver, se plantea también la existencia, por supuesto, de otras prácticas de producción de conocimiento que no son científicas. Ahorita, en este momento, me gustaría pensar un poco más en las formas de producción y comunicación de conocimiento y saberes más amplios. Porque la ciencia y eso creo que lo tenemos bastante claro como un ámbito más o menos especializado de la producción del saber, no es solamente lo que hacen las científicas y los científicos, ¿no? Hay marcos organizativos importantes de distintas naturalezas y distintas configuraciones, ¿no? Hay actores institucionales, organizacionales, la iniciativa privada, que en todo momento son partícipes activos en la producción de estos conocimientos, y que son cosustantivos también a la práctica científica. Ahora, hablabas, y eso me conmovió también, Gabriela, sacaste la fotografía de León Olivé, lo cual me conmovió porque pues, es alguien a quien yo también respeté mucho. Me hubiera gustado el poder dialogar más con él, pero desafortunadamente ya no está con nosotros. Pero una gran inspiración su trabajo sobre la reflexión respecto a la naturaleza de la producción de conocimiento y sus implicaciones, por un lado, sociales más amplias, pero también políticas, ¿no? Y por eso también la relevancia, me parece, en el modelo que tú estableces, de algunas nociones que quisiera rescatar en este momento. Una es dos que quisiera rescatar, tanto el trabajo de Nemesio como de lo que acaba de plantear Gabriela. Uno es la idea de la cultura o lo cultural, para responder o contestar un poco esta idea, por un lado, de que existen culturas, de formas de producción, de difusión y de apropiación del conocimiento científico, por un lado. Y la otra, de que esas culturas de alguna manera pertenecen a algún tipo de comunidad o forma de organización singular. Y me gustaría problematizar, y con esto enfilar como la primera parte de mi intervención, los límites o reconocer, aunque sea como esbozo, los límites de estos dos conceptos en términos de cómo se vinculan con la producción de conocimiento, su difusión, divulgación, comunicación, etcétera, en contextos específicos, porque creo que algo que Gabriela pone en la mesa, y también Nemesio con el ejemplo práctico del peluquero. Por cierto, yo hace ya mucho que no voy al peluquero porque no hay mucho que cortar, pero en todo caso lo importante de esa experiencia empírica es la ilustración,
la expresión de la individualidad del peluquero. Por un lado, la singularidad de la situación en la comunicativa, ¿no? Del foro, del espacio, de los medios que se tienen para explicar, para compartir un conocimiento. ¿Y cómo se vincula eso con la idea precisamente de la singularidad sociocultural o sociodemográfica que normalmente las instancias de comunicación de la ciencia y en general el quehacer científico siempre tiene que tomar en cuenta, ¿no? No tanto esta idea del público en abstracto, sino conjuntos discretos de personas, de grupos, de comunidades, de barrios, de colonias, de vecinos, de vecinas, de ciudadanos y de ciudadanas, ¿no? Que son susceptibles de ser transformados vía la comunicación de conocimiento, ¿no? En ese sentido me gusta el planteamiento que hace Nemesio de la comunicación como la producción también de identidad, en el sentido de producir en el ejercicio de la acción comunicativa, producir ese espacio en común, el espacio en común que intersecta a la comunicadora de la ciencia o a la científica con otra persona, ¿no? Y que se produce ese espacio en común. Entonces, la incertidumbre también se expresa en las formas en las que se da y emerge la diversidad de públicos o de audiencias, de escuchas, de lectores, de lectoras, de televidentes, de internautas que atienden a la difusión de conocimientos específicos a través de las tecnologías de la información y la comunicación, y que me gustaría caracterizarlos como un conjunto de actores en esta red o en este conjunto de redes. No me refiero a Internet, sino me refiero a las redes en el sentido de una forma de organización social en particular, a través de la cual se difumina, se dispersa, se divulga, se transmite, se enseña el quehacer de la ciencia por un lado y el conocimiento o los conocimientos que producen las ciencias, y que a su vez están configurados y co-constituidos por otro conjunto de prácticas sociales que les dan sentido. De eso sabemos especialmente por la forma en la que la sociología de la ciencia nos ha dejado mucho conocimiento sobre las formas de organización, interacción y cómo se produce el conocimiento científico, pero también la antropología nos ha descrito cómo en realidad hay un conjunto de actores que trascienden por mucho al científico loco con el bata y el estereotipo pues del científico hombre blanco, dominante, jerarca, gran sabio, premio Nobel, etcétera, ¿no? Entonces, esto para poner como en lógica sistémica el problema de la divulgación, no del quehacer científico, sino de conocimientos específicos para grupos y personas específicas que están formadas en su experiencia vital por la incertidumbre y la contingencia, y que ven en sus distintos arreglos y formas de acceso a esos conocimientos la expresión de muchas identidades, y por eso, digamos, la dinámica normativa del modelo Gabriela me parece muy interesante, porque es una dinámica normativa abierta a la contingencia, es decir, a la contingencia que se presenta frente a las identidades múltiples, diversas, de los públicos, de los ciudadanos, ciudadanas, que concebimos todas nosotras y nosotros, que debemos formar a través de la comunicación de la ciencia. Y el contexto, y qué mejor contexto para explicarlo que esta contingencia epidemiológica, ¿no? O sea, que nos tiene en las cuerdas en muchos sentidos, que ha producido mucho dolor, mucha muerte, mucho desconcierto, y que al mismo tiempo pone de manifiesto un montón de cosas que estaban presentes, que no son invención o que no emergen solamente por la presencia de la pandemia, pero que sí se hacen más visibles. Una de ellas, en esta me quiero concentrar por ahora, es la idea de que hay una ciencia o un conocimiento científico que lo único que hay que hacer es divulgar y comunicar, porque están los ciudadanos y las ciudadanas que podrán ser efectivos ciudadanos y ciudadanas en la medida en la que entiendan y comprendan racionalmente eso que consideramos como conocimiento científico. Las evidencias en este momento nos ponen en la mesa circunstancias muy desafiantes para entender e interpretar en términos sociológicos, antropológicos, semánticos, semióticos también, ¿por qué no?
psicológicos, que ponen de manifiesto las muchas contingencias en las situaciones de recepción del conocimiento científico, ¿no? Se necesita, como bien dice Gabriel Nimesio, por supuesto, una pedagogía general para la transmisión de conocimiento y didácticas concretas que sean capaces de adaptarse a circunstancias y a grupos específicos en circunstancias adecuadas, contando siempre, siempre, siempre en cuenta todas estas situaciones o conjuntos situacionales que estructuran, digamos, la forma en la que ese conocimiento científico puede ser apropiado y apropiada. Con esto lo que quiero terminar entonces es desafiar dos, o en todo caso contestar dos cosas, como ya había dicho. Una, creo que es importante que empecemos a pensar en un nombre distinto para definir esto que se conocía como culturas de producción de ciencia. La antropología actual y de vanguardia plantea que la cultura tenemos que dejar de utilizarla como sustantivo, como sustantivo, y más bien en todo caso como un adjetivo de una dinámica social, la dimensión cultural, digamos, de las prácticas de producción de conocimiento. Y la otra es que efectivamente habría que cuestionar también cómo y desde dónde entendemos y describimos lo que nosotros ahora llamamos comunidades de producción de conocimiento científico. ¿Por qué? Porque, digamos, la comunidad o la descripción de las comunidades implican prácticas específicas que todavía no hemos documentado específicamente, sobre todo si lo vemos desde la antropología, que no necesariamente son susceptibles para hacer analogías en relación a los grupos, institucionales o no, que producen conocimiento científico. Gracias, doctor Dorsey. Muchas gracias por su intervención. De hecho, usted ya me ha ayudado un poco a concentrar lo que se charló también con los ponentes anteriores. Le agradezco también porque nos dio también como una síntesis, ¿no? Y mencionó una palabra que como usted nos comenta, pues ahorita nos está trayendo pues bastantes posibilidades de transformación, ¿no? Que es como tal la incertidumbre en la que hemos estado viviendo día con día desde hace cerca de un año. Y bueno, yo creo que podríamos encontrar en estas actividades y acciones de comunicación de la ciencia, pues también un medio apropiado, ¿no? Para poder comunicar los conocimientos de manera correcta, de manera adecuada, como usted lo menciona, de manera que se comprenda racionalmente, ¿no? De que las personas en general, o bueno, quedamos que ya no en general, puedan comprender racionalmente el conocimiento científico. Por supuesto que las circunstancias que estamos viendo sí son bastante desafiantes, pero bueno, esperemos que esto pueda tomarse como una oportunidad, ¿no? Para también ir descubriendo nuevas aportaciones, nuevos caminos, nuevas formas de producir y de difundir el conocimiento. Muchísimas gracias, doctor Dorsey. Y bueno, pues vamos a pasar a contestar las preguntas del público si es que las hay. Ahorita estoy viendo una pregunta aquí. Por supuesto que invitamos a las personas que están conectadas para dejar algún comentario o pregunta sobre el tema que se trató en la sesión de hoy que estamos tratando. Bueno, para empezar, antes de ir pasando con las siguientes preguntas, tenemos una primera pregunta de parte de nuestro compañero Eduardo Villa, y él nos habla, bueno, les voy a leer lo que él nos comenta. Dice, muy interesante el modelo que comentó la doctora Gabriela, pero ¿cómo será posible dejar de lado esos prejuicios que se tienen, tanto de los científicos como de los diferentes públicos, para transitar hacia esa zona de entendimiento mutuo? Bueno, Pues, doctora. es difícil dejarlos completamente, desde luego. Son cosas muy arraigadas, pero aquí es donde yo planteo la labor de los comunicadores de la ciencia, de las oficinas como mediadores. Voy a platicar sobre un caso en específico. Un grupo que también menciono en mi tesis de doctorado. Un grupo de artistas contemporáneos que hacían arte conceptual querían hacer una exposición sobre la gravedad, una exposición de arte contemporáneo conceptual. Se acercaron a mí me interesa mucho el tema del arte contemporáneo, por muchas razones, pero sobre todo en sus contactos con la ciencia. Y entonces querían que un científico experto en gravitación les explicara el tema.
Entonces el director del instituto de ese momento, Miguel Alcubierre, aceptó darles varios seminarios, no solo uno, sobre este tema. Y después, esto se hizo con la condición de que él también, o sea, se negoció todo esto para que él fuera, a su vez, y otros científicos que participaron en este proyecto y comunicadores de la ciencia, a ver las exposiciones y el trabajo de los artistas contemporáneos. Y ellos también dieron seminarios, hicimos muchas reuniones conjuntas, algunas informales, otras formales, de modo que empezamos a conocernos unos a los otros. Y se daban situaciones muy interesantes, están documentadas. Esto fue un proceso como de un año donde realmente sí se hizo la exposición. De hecho, la exposición, la creación de la exposición consistió en que el grupo de artistas y el científico se subieron un avión y volaron para simular gravedad cero en un avión en Rusia. Y crearon una exposición que se llamó la gravedad de los asuntos, sobre gravedad desde la ciencia y el arte, y se presentó en Laboratorio de Arte Alameda y en Universum. Entonces, este es uno de mis casos de estudio más fuertes, y se daban cosas como la que les voy a contar. Estaba un día Ale de la Puente y Miguel Alcubierre, estaban platicando, y entonces Ale de la Puente le dice a Miguel, Ale, una artista contemporánea, le dice a Miguel, ¿tú crees que la gravedad tuvo que ver en el tema de cómo funcionan las bombas atómicas? Y Miguel le dijo, no, pues es que no realmente, y empezó a darle toda una historia científica, y Ale le contestó, pero yo creo que es bastante grave el tema de la bomba atómica. Entonces estaban jugando con muchos conceptos de las palabras, de las ideas, y entonces ahí es donde entra la inconmensurabilidad de los contextos, los lenguajes, etcétera, etcétera, y los rituales. Entonces la respuesta es tratar de crear una serie de dinámicas para que todos los participantes se conozcan más allá de un nivel superficial. Ahora, esto desde luego es difícil día a día hacerlo en eventos rápidos, en eventos donde hay mucha gente, en eventos donde no tienen una duración larga, etcétera. Pero de esto se trata el modelo, de encontrar modos del conocimiento para después entrar al entendimiento mutuo, que quiere decir ver el punto de vista del otro aunque no estés de acuerdo. Y entonces llegar a un entendimiento donde todos ven el punto de vista del otro. Es eso. Gracias, doctora. ¿Alguno de los ponentes quiere comentar al respecto sobre esto? Aquí se trata, es muy interesante la idea de la pregunta tiene que ir, va por el lado de los prejuicios, ¿no? De los que se tienen unos con otros. Entonces, primero lo que hay que hacer es tener una inteligencia muy generosa y estar completamente abiertos a los diferentes públicos. En este caso, para uno, todos los demás son públicos. Y eso quiere decir que uno debe ser muy generoso para tener atención, para entender, o sea, ya la parte más fina de entender al otro, finalmente, ese es como el extremo de todo esto, ¿no? Entonces, pues esos prejuicios de entrada y enciclopédicamente deberían estar desechados teóricamente. O sea, decirle a cualquier persona que si va a comunicarse o va a entrar en una acción de comunicación o lo que sea, pues tiene que tener una consideración con el otro que lleve como a un sentimiento de igualdad, ¿no? Entonces es una posición un poquito idealista, pero esos tendrían que ser así, desechados los prejuicios. O sea, si vamos a traer a alguien con el prejuicio, vamos a quitárselo mejor, ¿no? De alguna manera, el modelo que presenta Gabriela es súper interesante porque trabaja ese modelo de mediación donde se trabaja a un público. Por un lado, yo lo vería como eso, ¿no? Al público que va a ir al instituto, y por otra parte al público que son los investigadores científicos, que de alguna manera tienen que aprender a soltar para que esos extremos se toquen vía el trabajo de la intermediación. Es otro esquema de comunicación donde de un público pasa al comunicador, que le llama mediador. Es una comunicación más compleja, muy interesante en ese sentido el modelo, pero lo que tiene que tener es como decirle a unos y a otros, pues vamos a jugar todos como en lo mismo, ¿no? Idealmente. ¿Qué es lo que tiene que hacer el mediador, el comunicador? Pues hacer ese trabajo, ¿no? Fino, ajustar, está modulando. Finalmente,
El comunicador lo que hace es modular todos los elementos que tiene para comunicar y propiciar que se junten en el mismo sitio, por decirlo de alguna manera. ¿Qué se tiene que juntar ahí? Pues el saber de un especialista que sí tiene ganas, pero que no es tan ducho, pero que le puede explicar a esta persona para que ésta la interprete de tal manera, y es todo un trabajo, un camino de comunicación muy peculiar, ¿no? A mí esta experiencia que acaba de relatar Gaby también, pues me recuerda algo que en términos de contacto con los diferentes niveles de público hicimos hace muchos años en el Museo de Historia Natural con una pieza de arte increíble que se llamó el Códice Cerámico de la Evolución, que era un mural de cerámica de alta temperatura de 27 metros de largo por 3 metros de alto, construido en piezas de 30 centímetros, hechas desde que se hicieron los lodos y toda la técnica artística del trabajo de cerámica de alta temperatura. Pero también hicimos el trabajo al mismo tiempo de enterar a los niños que hicieron los diseños finales de todo eso, de qué era la teoría de la evolución, por ejemplo, y de cuál era la historia de la vida en la Tierra, ¿no? Entonces hubo que hacer un intercambio de todos estos saberes para que después de 2 años se generara una pieza de estas dimensiones, ¿no? Donde se explica desde el origen del planeta hasta el futuro de la humanidad en términos de evolución. Y es una pieza hecha por niños que a final de cuentas es una joya artística, ¿no? Termina siendo eso después de que el esfuerzo es conscientemente de comunicación, de divulgación de ciencia, y donde están involucrados actores que saben, especialistas en el trabajo, en la teoría de la evolución, especialistas en la técnica de la cerámica de alta temperatura, especialistas en el manejo de un taller artístico para niños y, por supuesto, los artistas, los niños, ¿no? Y entonces, al final de cuentas, eso es una súper compleja acción comunicativa donde participan todos estos agentes y generan un producto que comunica, ¿no? Y que además es arte, es una joya, ¿no? Entonces, no, o sea, de origen, pues hay que quitarse los prejuicios y ya, sacudírselos y vamos a ponernos a trabajar. ¿Quién va a trabajar? Pues los que no, pues no. Los que tengan prejuicios, pues no. Es una actitud un poquito idealista, pero así debería ser. Muchas gracias, doctor. Adelante, doctor Dorcet. Sí, sí, hay una pregunta aquí de Omar Rodríguez que pregunta, dadas las exposiciones, me surge la siguiente duda: ¿cuál es la diferencia entre divulgación científica y comunicación científica, o bien divulgación de la ciencia o comunicación de la ciencia? Y quería aprovechar, pues no necesariamente para responder, pero sí para, digamos, al menos tal vez ampliar incluso la duda, ¿no? Que es un poco lo que trataba yo en primera instancia, de poner algunos elementos en la mesa para después continuar con esta serie de cuestionamientos. Nemesio planteó esta idea de la acción comunicativa, o rescata esta idea de la acción comunicativa, y a mí me gustaría en este momento transformarla o adaptarla para responder en parte al planteamiento de Gabriela, por la dimensión normativa de su modelo, que evidentemente ese modelo, como muchos otros posibles, necesariamente implican directa o indirectamente una dimensión ética, ¿no? Y esto es bien importante también para tratar de responder esta idea o esta percepción que se tiene de que hay algo allá afuera que es la ciencia, y que llega un mediador, un comunicador, una comunicadora, o el mismo científico que se comunica, y en virtud de que comunica y explica lo que hace, eso es comunicación de la ciencia y se está de alguna manera transmitiendo la ciencia, ¿no? La ciencia, me parece, o las ciencias son un conjunto de prácticas muy diversas y muy diferenciadas, que no necesariamente son homogéneas, y no necesariamente todas las prácticas de producción de conocimiento son científicas, y no todo el conocimiento fundamental e importante es necesariamente científico.
y la correlación y la interdependencia entre esos distintos sistemas de conocimiento es muy importante. La ciencia o la práctica o las prácticas vinculadas a la ciencia, específicamente la utilización del método científico o de los métodos científicos, está siempre en relación a contextos muchos más amplios. Por eso hablaba de esta red de relaciones en donde las metodologías, los marcos, los conceptos son también actores para verlo desde la perspectiva, si quieren, de Latour, que me parece muy, muy interesante. Entonces, en ese plano, me parece que sí podríamos hablar de que, por un lado, está la comunicación de los saberes o el conocimiento científico que hacen los científicos y científicas entre sí mismas, que por cierto, esa es una dimensión bien importante y de hecho fundamental de trabajo en la producción de conocimiento. Y ese es digamos, uno de los acentos que ahorita me gustaría rescatar en una siguiente intervención. Pero para terminar, en todo caso, tal vez, Omar Rodríguez, de ampliar la duda, sí, yo sé que en las distintas escuelas de comunicación de la ciencia hay una discusión sobre si es divulgación o comunicación o difusión de la ciencia. Y por supuesto los detalles y las minutas de esas discusiones son importantes, pero creo que en el fondo lo importante que se plantea en términos éticos es la necesidad de que estos sistemas sociales en los que vivimos, el conocimiento, por un lado, sea compartido, no solamente como datos, como información, sino también como experiencias de vida. El conocimiento también es una experiencia de vida, es una forma de vincularse con las cosas, con los átomos, con las moléculas, con las plantas, con el aire, con el agua, con el Internet. Gracias, perdón. ¿Puedo Adelante, agregar doctora. algo sobre la pregunta de Omar? Adelante, doctora. Sí. Yo sí hago una distinción en mi tesis en términos de divulgación y comunicación de la ciencia. Como dije anteriormente, usé la definición de divulgación de la ciencia de Ana María Sánchez, y esa definición está centrada en la recreación del conocimiento científico, básicamente usando herramientas literarias para hacerlo accesible, interesante, etcétera, etcétera. Plantea una transmisión de conocimiento unilateral y se queda básicamente en el asunto de la forma. Y yo en la definición que propuse, propongo comunicación como una cosa más horizontal, bilateral, y que no se queda solamente en la parte de recreación del conocimiento científico, en la forma, sino también en la ideología, en los valores, en una serie de cosas que van alrededor de estas acciones de comunicación de la ciencia. Entonces, bueno, desde luego no hablé de todo eso en mi presentación porque mi tesis es larguísima, pero básicamente esa fue la distinción y fue una cosa que me llevó muchísimas discusiones con Ana, y tuvimos algunas cosas en las que estuvimos de acuerdo, otras que no. Fue una gran tutora porque había cosas en las que ella no estaba de acuerdo, pero en esta acción de entendimiento me decía, ok, veo por dónde vas y eres la siguiente generación y vas por otro modo. Entonces, para mí esa es la distinción, pero en otras escuelas es diferente. Y también, pues yo sí considero difusión de la ciencia como la comunicación entre científicos, digamos, ¿no? Como la transmisión de conocimiento entre científicos. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, pues ya espero que a Omar Rodríguez le haya quedado un poquito más claro la diferencia que ella hace entre divulgación y comunicación científica, que una se va, como lo comentó hace un momentito, por una parte unilateral, y la comunicación, según la definición que establece la doctora Gabriela, pues sería como para las dos partes, ¿no? Como esta cuestión horizontal que se mencionaba. Por supuesto que si alguno de los ponentes también quiere dar alguna otra opinión, pues adelante. De hecho, también, Omar, no sé si nos acompañaste en las primeras sesiones, no sé si fue en la primera o segunda sesión, pero por ahí así, sí, justo se habló como de esta diferencia, ¿no? O de cuál sería el término más adecuado para utilizar o en qué casos se deben ocupar cada término. Bueno, doctor Delmesio, adelante. Bueno, también esta historia de las definiciones y las áreas de los conceptos y las palabras y los términos y la semántica y las palabras y todo eso, ¿no?
Yo también, bueno, aclararía que en todo caso, para mí el concepto más amplio de todos es comunicación, ¿no? Y bajo el concepto amplio de comunicación se acomoda todo lo de abajo, ¿no? Que es divulgación, difusión, periodismo, enseñanza, docencia, todo eso es comunicación, son diferentes formas de comunicación, con diferentes propósitos, con diferentes públicos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero todas son formas de comunicación. Evidentemente, lo dije hace algún momento, todas estas formas de comunicación, y el ejemplo es Tony, estarían mediadas por una horizontalidad plena, ¿sí? O sea, es como condición sine qua non, la condición de la comunicación. Si será difusión, divulgación, etcétera, en todas esas circunstancias puede haber horizontalidad. Y además es lo moderno, ¿no? Lo moderno es efectivamente para comunicarnos, escuchemos al otro, ¿no? Pues en esa, y el ejemplo de Tony es como el ejemplo. Así actuemos en todas las dimensiones. Si yo estoy hablando con un colega mío, me estoy comunicando a una cierta dimensión, ¿no? Es difusión, es que, no sé, a lo mejor si estoy hablando con alguien que es especialista en otra cosa, pero estamos hablando en un lenguaje muy docto, es otro nivel también, ¿no? Si estoy en mi salón de clases con mis alumnos, también es dialógico, y hay un montón de diálogos, si no, estamos perdidos. Y en cualquier circunstancia. En cada una de esas circunstancias es público, pero en todas esas es comunicación. Yo hago como, yo ¿qué hago cuando doy clases en mis cursos de comunicación, a mis alumnos de comunicación? Pues hago algo todo el tiempo que se llama divulgación. ¿Por qué? Porque saco ejemplos de la naturaleza todo el tiempo. Y para hacérselos entender, para hablarles del tiempo, de las especies o de lo que sea, hago divulgación en las clases, ¿no? Y mi público de divulgación es ese. Y entonces esa divulgación que es, pues es comunicación, ¿no? O sea, tengo que hacerla bien, tengo que comunicar bien y cumplir con todos los requisitos de una buena comunicación para que cualquiera de esos esfuerzos funcione, ¿no? Mucha discusión entre que si es, la difusión es entre los colegas de la misma área disciplinaria, pues sí, se están comunicando también, se están comunicando tete a tete, una densidad de conocimiento distinta, etcétera. Uno es público del otro, etcétera, ¿no? Y así además en esa comunicación, como en toda comunicación, se genera conocimiento. Adentro, en la feria de la comunicación se genera conocimiento. El conocimiento así lo generamos. Estamos comunicándonos todo el tiempo con colegas muertos a través de libros, con colegas lejanos a través de redes, pero estamos comunicando todo el tiempo porque los investigadores queremos generar más conocimiento, ¿no? Del que ya hay, pero todo el tiempo estamos comunicándonos con eso para que ocurra. Entonces, todas esas, el periodismo es comunicación. Luego, la otra discusión famosa es divulgación, es periodismo. Son dos formas de comunicación que tienen sus detalles, hay que atender esos detalles, hay que aprender a mirarlos, pero son formas diferentes de comunicación, porque tienen temas, tienen medios, tienen intenciones, tienen públicos, son acciones de comunicación, todas diferentes, sí. ¿Qué nos exige la comunicación? En este sentido, pues una potencia comunicativa bárbara, porque hay que atender muchas cosas diferentes, ¿no? Esto que nos presenta Gabriela es genial, porque tenemos otra vez ahí al mediador, el comunicador, el encargado principal de estar jugándolos, poniendo en contactos a unos, a otros, trayendo la información de otros, procesándola un poco, haciéndolos, que los unos entiendan esta, retrayéndola. Así es la comunicación viva, ¿no? Y eso es horizontal, o sea, hacer que unos entiendan para que los... ¿sí? Todo eso tiene que ser condición. O sea, comunicación ahorita que no se plantee en esos términos, no va, o sea, ya verticalidad, etcétera. Tiene que ser horizontal, es lo que exige la circunstancia social, que más atentos tenemos que estar a eso. Y, no sé, en fin, hasta ahí. Muchísimas gracias, doctor Nemesio. Vamos a pasar con una última pregunta. Bueno, antes de leer esta última pregunta, solo voy a mencionar un comentario que nos dejó Leslie Méndez. Ella nos dice que crear confianza es la base de cualquier experimento de comunicación.
que eso es muy complicado desde su experiencia. Bueno, no lo plantea como pregunta, es más como un comentario que nos deja, solo quería mencionarlo. Y bueno, vamos a entonces con nuestra última pregunta, que es de Nancy Mena. Y ella nos dice, ¿cómo influyen o cuáles serían los mejores modelos para la divulgación de la ciencia durante la pandemia o posterior a la pandemia? No sé. ¿Alguno de ustedes quiere comentar algo al respecto? Yo nada más voy a decir que es el premio a los 64 millones, a quien sepa de eso. Justo es algo que a mí me ha tenido intrigada y que quiero estudiar a fondo, y la verdad es que no sé, porque esto nos ha movido de tantas maneras que es difícil saber qué modelos se están usando incluso y cuáles son los más efectivos. Y para quiénes, porque de pronto han surgido algunos comunicadores de la ciencia como Javier Santoalla se llama, es divulgador de la física, o gente muy joven que hace casi videoclips y cosas muy complicadas que tienen mucho éxito, o está la gente que da pláticas por Zoom, o está la gente que graba diferentes cosas. Entonces, la respuesta es no sé, pero estoy intrigada y eso es justo lo que quiero investigar ahora. Muchísimas gracias, doctora Gabriela. Doctor Dorce, quería comentar. Sí, sí, de acuerdo. Creo que no hay... la provocación de invitarlas o invitarnos a pensar sobre el problema de la incertidumbre es para pensar la comunicación de la ciencia desde la incertidumbre, como un concepto que tiene implicaciones epistémicas, por supuesto, y tiene implicaciones, tal vez las más importantes, son las éticas. Algo que puso de manifiesto esta pandemia, como decía hace rato, son los límites de los sistemas de producción de conocimiento científico, no solamente para comunicar la ciencia, el trabajo de la ciencia, y explicar, por ejemplo, qué es un coronavirus y cuál es la singularidad del SARS-CoV-2. Ese es un desafío singular y que puede ser respondido, como dice Nemesio, en muchos formatos y en muchas modalidades. Y me parece que en principio, si tuviéramos que hablar de un posible modelo adecuado, tendría que ser un modelo en principio inclusivo de la diversidad de formatos, lógicas, estéticas, ¿sí? E incluso conceptos. Entonces, ese para empezar. El segundo es que no hay una fórmula absoluta que te pueda dar justamente certidumbre y certeza sobre cómo las personas, los ciudadanos y las ciudadanas, no el público, ciudadanos y ciudadanas, porque aquí la idea del público es, insisto, demasiado abstracta. Es hablar como de la sociedad en abstracto. Cuando hablamos de ciudadanos y ciudadanas, estamos hablando de personas que están en un proceso de formación muy específico para adoptar decisiones responsables en función de conocimiento existente y el entendimiento de ese conocimiento. Es decir, el ejercicio también de ese conocimiento. Lo que puso de manifiesto esta crisis social a nivel global es la limitación sistémica por momentos de los sistemas de producción de conocimiento para, llamémosle, divulgar, comunicar, informar sobre lo que está pasando, por un lado, pero no solamente la incapacidad por momentos o las limitaciones institucionales, políticas, normativas con las que se tiene para poder operar efectivamente, sino también la realidad de contextos sociales diversificados y muy contrastantes en términos de los capitales culturales que se movilizan para interpretar la información y el conocimiento sobre una crisis de este tipo. Pero lo más importante que quería poner en la mesa es que hay un límite a la certeza que puede producir la práctica de conocimiento científico sobre este virus y los que vienen. Hay un límite. Y tal vez uno de los principios más importantes que tiene como misión, a mi parecer, la comunicación de la ciencia, de las humanidades, en su conjunto y de las ciencias sociales, por supuesto, es justamente la dominancia de la incertidumbre. Eso no significa caer en un nihilismo improductivo, sino simplemente decir, la ciencia es un conjunto de prácticas de conocimiento que es acumulativo y que es autorreflexivo y se va generando y se va regenerando una y otra vez, pero no genera certezas absolutas. La ciencia es falible, la ciencia tiene la capacidad de corregir su rumbo, pero hay muchas cosas que todavía no sabemos y la ciencia se espera hoy día en general. Hay una
Hay una expectativa sobrevalorada sobre el conocimiento científico, que también es importante poder acotar, ¿no? Ya lo han dicho varios científicos en los últimos meses, que se tiene esta gran expectativa de que los grandes filósofos, que los grandes científicos nos digan qué va a pasar, y no hay respuesta, porque no hay respuesta. Es algo que se está discutiendo, y en ese caso, y en todo caso, se está construyendo en términos de la experiencia empírica organizada en formas de conocimientos específicos, pero también en términos de proyección normativa. Muchísimas gracias, doctor André. Doctor Nemesio, ¿quería participar? Sí, un comentario Adelante. a la pregunta. Dice, ¿cómo influyen o serían los mejores modelos para la divulgación de la ciencia durante la pandemia? Es decir, cómo estamos ahorita, ¿no? ¿Y cómo estamos ahorita? Pues estamos viendo la tele, ¿no? O sea, no podemos, todo lo estamos haciendo viendo la tele genéricamente, nos estamos viendo en pantallas, estamos trabajando, estamos haciendo seminarios y todo lo estamos haciendo. Entonces, durante la pandemia tenemos que utilizar este medio. Es un medio audiovisual, ¿sí? Es un medio que hay que grabar, se puede producir, se puede más, menos producir, se pueden hacer superproducciones, se pueden hacer animaciones, se pueden hacer muchas cosas. La respuesta es esa, ¿no? Durante la pandemia estamos ahorita como estamos y tenemos que utilizar este medio. Ya después podremos volver a hacer festivales, bailables, encuentros, conferencias, toda la otra mediática que normalmente utilizamos. Ahorita tenemos que utilizar esta. Entonces, el modelo mejor pues es hacer en este medio lo mejor posible, ¿no? Y se pueden hacer muchas cosas. En medio audiovisual se pueden hacer muchas cosas. Sabemos que se pueden hacer montones de cosas y lo que tenemos que buscar es qué es lo que hacemos en este medio, ¿no? El modelo, pues, adentro del medio, el modelo que puede ser, que implica pensar en un modelo, implica pensar en cómo hacerlo bien, volver a pensar en qué tema voy a usar, qué público va a ser de alguna manera y con qué intención, ¿no? Ese es el modelo. ¿Qué quiero? ¿A quién? ¿Y qué es lo que voy a tener que hacer? Pues algo en video, ¿no? Algo en video, una conferencia en vivo o grabar algo y enviarlo, porque lo van a ver o en la computadora o en el celular o en la o en cualquier cosa que tenga una pantalla, ¿no? Así se va a consumir durante la pandemia. Ya después, ya veremos, podremos regresar a los museos y otras cosas. Pero entonces, ahorita hay que hacer buenos materiales de video. Buenos no, geniales, porque la competencia está bárbara y ya nada, o sea, como todo lo consumimos así, pues ahorita, durante la pandemia, estamos todos hasta acá de estar viendo y viendo y viendo la tele, ¿no? Durante la pandemia. Totalmente de acuerdo, doctor Nemesio. Muchísimas gracias. Y bueno, pues el tiempo se nos está yendo, así que vamos a dar paso a ya nuestra sesión, nuestra parte final, que son las conclusiones. Así que nuevamente le voy a pedir al doctor Nemesio su colaboración para estos 5 minutos que tiene para sus conclusiones. Así que adelante, doctor. Modelos de comunicación de la ciencia se llamaba esto, se llama. Hay muchas maneras de mirarla. Afortunadamente no hablamos aquí del más famoso de los modelos de comunicación de la ciencia, que es ya el histórico y desterrado modelo del déficit, ¿no? Pero que durante décadas mantuvo nuestra atención académica, nuestra reflexión sobre la comunicación de la ciencia, ahí mantuvo nuestra atención en el modelo de déficit, que pues yo nunca lo vi, nunca lo conocí, pero años vino, años fue, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que, bueno, cuando hablemos de modelos, en cualquier circunstancia y en comunicación de la ciencia, que nos quede claro a qué nos estamos refiriendo. Aquí hablamos de modelos de diferente índole, ¿no? De diferente naturaleza, por supuesto. Yo presento uno que tiene que ver con lo que tengo que hacer, las consideraciones, mi modelo dice las consideraciones que tengo que hacer para abordar una acción comunicativa con pretensión de que termine bien, ¿no? Como comunicador, como grupo de comunicación, como institución de comunicación, ¿no? Ahí está. Este modelo que nos plantea Gaby es, insisto, sensacional en ese sentido de que abre el otro frente de la comunicación
hacia otro lado también, y entonces se hace estelar, ¿no? Se hace una constelación ahí de comunicación que lo que hace es ampliar el modelo, lo hace mucho más moderno y nos muestra también cómo cada una de las partes se va nutriendo de los diferentes conocimientos en diferentes disciplinas de las otras partes del modelo para que al final de cuentas van haciendo una construcción colectiva, ¿no? O sea, la intervención del mediador, del público y de los especialistas al final de cuentas resultan en una construcción colectiva definida y además matizada por las necesidades de todos, ¿no? Esta es otra manera de mirar un modelo, ¿no? En comunicación de la ciencia, el de déficit, el mío, el que plantea Gaby, y luego si le preguntan por ahí a cualquiera, pues bueno, el modelo para la comunicación ambiental, ¿no? Entonces a veces desde las disciplinas hablan de diferentes modelos, ¿no? Lo que nos queda claro es que aquí hay una amplia necesidad, una riqueza de necesidades, por lo mismo una riqueza de soluciones, ¿no? Y eso es lo que eso nos permite poder estar trabajando aquí, ¿no? Tantos públicos, tantas temáticas científicas, tanta necesidad de atender situaciones muy concretas, pues lo único que nos hace es tener un panorama complicado por todo lo que necesitamos saber de los públicos, de los temas, etcétera. La profesión de la comunicación de la ciencia es exigente, muy exigente en ese sentido, todo lo que requiere uno de armamento para poder llegar a un buen final, pues implica toda esta complejidad, ¿no? Entonces, a lo mejor lo que necesitamos, a la conclusión que necesitamos llegar es que pues, el modelo que utilicemos considere todas estas partes y llevarlo a buen fin. O sea, a lo mejor ni siquiera vale la pena hablar de un modelo o para qué estamos buscando un modelo, para seguirlo o para qué, ¿no? O sea, identifiquemos lo que es modelo en cada una de nuestras acciones para que podamos continuar adelante. Muchísimas gracias, doctor Nemesio, por supuesto, por sus consideraciones muy importantes y para todos nosotros. Vamos a dar paso entonces a la doctora Gabriela. Doctora, tiene 5 minutos para sus conclusiones. Muchas gracias. Pues primero que nada, pues fue una discusión, una plática súper estimulante con André y con Nemesio. De verdad ha sido un placer. Y justo ahorita que André mencionaba a mi maestro León Olivé, me hubiera encantado saber qué hubiera dicho de cómo se están dando las cosas ahora en la pandemia. Creo que hubiera tenido mucho que decir al respecto. Y bueno, ahorita alrededor de estas preguntas y planteando lo de los modelos de comunicación, pues efectivamente todavía nos falta tomar distancia y reflexionar acerca de lo que está pasando ahorita. Pero yo ya estoy pensando como en el tipo de modelo que nos permita tener comunicación horizontal, digamos, tomar en cuenta el pluralismo, el multiculturalismo, realmente tener un diálogo para llegar al entendimiento en la tele, como dice Nemesio, en versión Zoom. Y entonces ahí yo creo que León Olivé hubiera empezado por decir pues que hay una brecha digital, ¿no? Desde luego la gente que no puede acceder o la gente que puede acceder a ciertas cosas y una vez que acceden, cómo se llevan a cabo estas acciones comunicativas. Entonces, pues realmente yo me quedo con ganas de investigar, de seguir reflexionando, de seguir platicando sobre estas cosas y de plantear pues lo que sigue, ¿no? Las nuevas visiones de la comunicación de la ciencia durante y post pandemia, porque muchos de nosotros tenemos la esperanza fuerte de que las cosas sean algunas de ellas como antes, los museos, los eventos, etcétera, etcétera. Pero hoy en día no sabemos cuánto va a durar esto y qué remanentes va a dejar. O sea, si el mundo digital va a seguir en parte, si vamos a vivir en una modalidad híbrida, ¿qué va a suceder? Entonces creo que lo que viene es muy interesante para la reflexión teórico-práctica y pues bueno, todavía falta mucho que investigar. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias a usted, doctora Gabriela, por supuesto, por su participación en esta primera sesión para usted. Esperemos que no sea la última. Y bueno, gracias, doctora, perdón. Vamos a dar paso entonces a nuestro último ponente. Doctor André Dorset tiene 5 minutos para sus consideraciones finales. Muchas gracias, Elia.
por la invitación, por la moderación, por la mediación, también a Nemesio, Gabriela y a quienes están siguiendo pues esta transmisión por estos medios. Me quedo también pensando sobre, me queda resonando mucho la dimensión ética como un problema que tenemos que atender importante, más allá de los problemas propiamente técnicos respecto de los modelos en sí mismos, ¿no? Me gustaría pensar en modelos de comunicación del conocimiento científico que se basaran en un repertorio muy amplio de recursos simbólicos y materiales para poder eh, enseñar, para poder demostrar, para poder transmitir, para poder aprender también sobre el conocimiento científico. Yo creo que por supuesto que en este ejercicio de comunicación la pedagogía es crucial. Me parece que no es accesoria y cualquiera de estos modelos necesita necesariamente tener una perspectiva pedagógica. No importa el perfil de la comunicadora, comunicador, no importa si es un científico o no es un científico, necesariamente es indispensable tener nociones de pedagogía y por supuesto de didáctica. Y ya no se diga los recursos comunicativos específicos de la concreción y de la singularidad de los formatos, de los géneros, de los estilos. Y por eso también los y las comunicadoras de la ciencia tienen que tener una formación muy importante en humanidades y en artes. O sea, es fundamental. La parte filosófica es imprescindible, fundamental, más allá de las técnicas propiamente comunicativas, que son importantes. Pero si somos ciertos al mandato ético de poder responder y generar una auténtica interacción comunicativa, en el sentido que Nemesio en algún momento mencionó de generar identidad, es decir, también una suerte de unidad desde la diferencia, tenemos que estar abiertos y abiertas a cuestionar precisamente los esquemas desde donde estamos operando y generando estas preguntas, especialmente cuando hablamos de nociones como interculturalidad, más que de pluriculturalidad. Me parece que es más importante rescatar o en todo caso discutir, pero me parece que es mucho más productivo hablar de interculturalidad, porque de lo que habla son de los procesos y las formas de organización social que permiten comunicación e interacción entre grupos distintos, que tienen distintas lenguas, que tienen distintos idiomas, que tienen distintas prácticas, usos y costumbres, y cómo se modifican los unos a los otros en esa interacción. Esa también es una dimensión comunicativa, en la medida en la que también se transfieren conocimientos con el reconocimiento, a partir del reconocimiento de esa alteridad. Entonces, yo me quedaría en la comunicación no solamente como una acción comunicativa, sino también rescatando parte de lo que plantea Gabriela, como pensar en modelos de organización comunicativa. Y eso nos permitirá eventualmente, por ejemplo, pensar que ahorita no solamente tenemos estas pantallas son relevantes en este momento, son centrales, por supuesto, pero la gran mayoría de mexicanos en este momento, en un lugar tan diverso como México, sigue estando en las calles. En realidad somos la minoría los que tenemos la posibilidad de trabajar a distancia a través de las pantallas. Entonces hay mucha gente que sigue utilizando el metro, hay mucha gente que sigue utilizando los sistemas de transporte. O sea, la ciudad también ofrece una materialidad comunicativa en ese sentido que hay que explorar más allá de las pantallas. Ahí están las instalaciones increíbles que hacen los artistas y que ya han comentado Gabriel y Nemesio, que también se pueden hacer en el espacio público abierto. En fin, hay muchos recursos y la idea es pensar transmedialmente, por supuesto, con una ética que sea capaz de decir, aquí nos podemos organizar de mejor manera para comunicar mejor la ciencia, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias, doctor André, justo a tiempo. Gracias también a usted por participar en esta primera sesión que es para usted y esperamos también poder contar con usted en sesiones posteriores. Bueno, pues hemos concluido entonces con la sesión del día de hoy. Permítanme compartir mi pantalla nuevamente. Ahora queremos entregarles como cada semana la constancia de participación de manera virtual, como todo ahora estábamos comentando. Se las vamos a hacer llegar, por supuesto, a sus correos electrónicos, pero bueno, las presentamos aquí, le doy lectura. La Universidad Autónoma Metropolitana y la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica AC
Otorgan la presente constancia al doctor Nemesio Chávez Arredondo por su participación como ponente en la 13ª sesión de los miércoles de divulgación de la ciencia de la Jornada de Divulgación Científica UAM-SOMEDICIT, con el tema Modelos de Comunicación de la Ciencia. Firma el doctor Joaquín Flores Méndez, coordinador general para el fortalecimiento académico y vinculación de la UAM, y el doctor Ernesto Márquez Nerey, presidente del Consejo Directivo de la SOMEDICIT 2020-2022. Ciudad de México, a 10 de febrero del 2021. Muchísimas gracias, doctor Nemesio, por supuesto, por todo el apoyo que usted nos ha brindado, porque aparte esta es una iniciativa, pues en realidad de su parte, y también por participar ya en esta, que creo que es su 4ª sesión, si no me equivoco. Muchísimas gracias. También tenemos la constancia, por supuesto, con el mismo texto para la doctora Gabriela Frías Villegas y, por supuesto, para el doctor André Dorcé Ramos. Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado el día de hoy, y no me resta más que invitar a todos los que nos acompañan todavía en esta sesión para la sesión de la próxima semana, el miércoles 17 de febrero, que será nuestra sesión número 14, y para este día tendremos el tema Literatura y Divulgación de la Ciencia. Así que, pues muchísimas gracias. Les dejo ahorita en el chat el enlace para que recuerden registrarse en el enlace previamente para que yo les pueda enviar un día antes los datos para la sesión de Zoom. No sé si ya les llegó el mensajito, creo que no les llega todavía en el chat, pero bueno, estoy dejando ahí el enlace para que se puedan registrar para la siguiente sesión. No olviden compartir este evento con sus colegas en todas sus redes para que esta comunidad de divulgadores y de interesados, por supuesto, en la divulgación o comunicación de la ciencia se haga cada vez más grande. Muchísimas gracias a todos por su participación y pues que pasen una muy bonita tarde.